Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. La semana pasada empecé un seriado sobre la Biblia. Ante ese argumento madre para desacreditar la fe cristiana, que es restándole veracidad a la Biblia, que es conocida por contener la palabra de Dios expresando verdades muy trascendentales, que de no ser cierto que contiene la palabra de Dios, pues no tiene importancia. Pero si lo es, entonces tiene toda la importancia del mundo. Por eso es que, estando persuadidos de semejante realidad que le acompañan, como lo es el cumplimiento de lo escrito, la transformación de las vidas de quienes han creído y obedecido su palabra, la sobrenaturalidad e increíble respaldo sobre la recopilación y forma en cómo se escribió y muchas razones más, podemos confiar plenamente en que tenemos frente a nosotros un texto sagrado dado por Dios para la humanidad. Hay mucho falso conocimiento en torno a la Biblia que lleva a muchas personas a desacreditarla, pero de forma muy superficial. Y eso es a lo que yo le llamo jugar con una bomba de tiempo, porque están dejando a un lado una información demasiado trascendental e importante para sus vidas. Y por eso es que le estoy dedicando este espacio para hablar sobre esto, porque esto es lo que más atraviesa ante las personas como un argumento bloqueador a la hora de recibir la gracia de salvación en Jesucristo. La semana pasada empecé hablándoles del por qué hay necesidad de hacer una defensa de esto y sobre el aval arqueológico e histórico que tiene la Biblia. Y hoy pues vamos a continuar con más. Quedé pendiente en compartirles sobre lo que muchos escépticos dicen, que la Biblia pues ha sido copiado tantas veces, que seguramente el contenido ha sido cambiado y editado a lo largo de la historia, y les había dicho que es un error. Y hoy, entre otras cosas, pues le compartiré el por qué no es así como piensan. Y bueno, recordemos que al contrario de lo que cree la gente, y que los historiadores lo saben muy bien, es que más bien lo genuino de un documento antiguo es determinado por el número de copias del manuscrito original, y que el intervalo de tiempo entre el manuscrito original y las copias también es un aspecto importante. Y pues también otro punto es el número de discrepancias entre esas copias. Y la Biblia es muy sólida y basta, bueno, ante todos estos filtros, y basta que si ya no crees en la Biblia, pues yo te digo desde una vez que no deberías creer que Homero escribió la Ilíada, tal y como la conocemos, o que Platón escribió sus tetralogías y que Aristóteles escribió sus obras. Porque bueno, la cantidad de manuscritos que tenemos en comparación del Nuevo Testamento, que es más de 5.600, la Ilíada, por ejemplo, tiene solo 643 manuscritos. Las tetralogías de Platón, 49 nada más. Y de toda la obra junta de Aristóteles, solamente hay 7 manuscritos. Y estamos viendo que la Biblia tiene 5.600. Tampoco deberías creer que Shakespeare escribió sus obras. De hecho, no hay ninguna evidencia seria de que Shakespeare haya escrito ni siquiera una sola oración. Y eso lo dice el Museo Smithsonian, el más grande y respetado de los Estados Unidos. Así que si no crees en la Biblia, no deberías creer en toda la historia antigua. Lo que sabes sobre los faraones, sobre Alejandro Magno, sobre Roma y un largo etcétera. Si no crees en la Biblia, es ilógico que creas que existieron Aristóteles o Cicerón o Alejandro Julio César, Buda, Confucio, Mahoma, incluso Napoleón Bonaparte, ya que hay más evidencia y detalles de la veracidad de la Biblia y de Jesús que de todos ellos. La arqueología, dice Joseph Fried de la arqueología y la historia bíblica, que ha confirmado la arqueología innumerables pasajes que han sido rechazados por los críticos por considerarlos antihistóricos o contradictorios de los hechos conocidos.
Clark Pinnock, teólogo profesor en la Universidad Regent, establezca su argumento, él dice que no existe documento del mundo antiguo cuyo testimonio sea un conjunto textual e histórico tan coherente y espléndido que ofrezca una combinación tan monumental de datos históricos, los cuales permiten hacer una decisión inteligente. El escepticismo con respecto a las credenciales históricas del cristianismo se basa en un prejuicio no razonable. También tenemos otra cita que les quiero compartir de A.N. Sherwin White, un historiador, donde escribió sobre la sociedad romana y la ley romana en el Nuevo Testamento. Y él dice, para el libro de los Hechos, la confirmación de su historicidad es abrumadora. Cualquier intento de rechazar su historicidad básica, aún en materia de detalles, ahora puede parecer absurdo. Los historiadores romanos hace mucho tiempo que lo consideran verídico. También les tengo otro dato más de Nicholas Walterstorff de Justice, Rights and Wrongs. Si no crees en la Biblia, dice él, no deberías creer en los derechos humanos. Aunque la idea de los derechos humanos se ha expandido por casi todo el mundo y es promovida por miles de personas, dicha idea tiene su raíz histórica en la enseñanza bíblica de que los hombres hemos sido creados a imagen de Dios. Así que quita a la Biblia de tus pensamientos y quita también de ellos la noción real de los derechos humanos. No es casualidad que todas las violaciones a esos derechos a lo largo de la historia han ocurrido cuando se deja la Biblia de un lado o su mensaje sobre la dignidad humana es ignorada. Muchos tienen interrogantes respecto al trasfondo de la Biblia y el hecho de que, es el alegato común para desconfiar de ella, es que ni siquiera por haberle dado un profundo estudio y serio a comprender la composición de este documento sagrado, como lo es la Biblia, sino que por simple conjeturas de lo que algunas personas consideran por lógica, es que deciden desechar la posibilidad de aceptar la Biblia realmente como un libro que sea tan asombroso, ¿no? Y sobrenatural que solamente nos lleva ineludiblemente a aceptar que lo escrito allí es palabra de Dios. Las personas lo quieren rechazar. Eso, si es que realmente estamos buscando conocer la verdad. Aunque lo que esté escrito allí pueda parecer locura o demasiado sobrenatural para la humanidad, el punto en cuestión está en saber si sucedió o no. Y si las evidencias nos llevan a una deducción lógica de que sí sucedió, no importa si va contra todo lo que hayamos aprendido como posible. Si la evidencia nos lleva inevitablemente a aceptar que sí sucedió, que sí es real lo que allí dice, que sí ocurrieron todas estas cosas, que Jesucristo resucitó de los muertos y que ascendió al cielo ante muchos testigos, prometiendo volver, entonces estamos ante una realidad que va más allá de la razón, pero no contra la razón. El punto que voy a dejar claro no es que yo lo que quiero hacerles entender a ustedes es sobre cómo es que Dios actúa o por qué Dios dijo algo o por qué Dios decidió dejar como testigo ante el mundo sus palabras contenidas en un escrito sagrado, porque la respuesta a esas preguntas están fuera de mi alcance. Estamos hablando de Dios. Y si algo está muy claro en su palabra es que Él dice lo que hace, pero no explica por qué lo hace. Él es soberano. Lo que yo busco es compartirles evidencias y respaldos que avalan este asombroso libro, único por sobre cualquier otro a la vista de cualquier académico o historiador. Y lo que quiero es que se entienda que esos alegatos que muchas veces se dicen para desacreditar que lo que está allí escrito no sucedió o fue manipulado o es inventado, son solo posiciones marcadas de muchos escépticos para rechazar su contenido por la gran demanda moral que allí se expone ante el hombre. Pero aún los críticos más rancios han admitido la veracidad de la gran mayoría de los hechos allí expuestos. Y muy bien lo dijo en un artículo suyo Josué Barrios, quien es editor y escritor de Coalición por el Evangelio, los más grandes movimientos filosóficos, y se los dije en el episodio pasado,
es que estos filósofos han sido eventualmente atacados con el tiempo. Los grandes movimientos filosóficos han sido atacados por el tiempo y tras pasar por el filtro del escrutinio de los críticos, pues llega en un proceso que llegan hasta desaparecer, mientras que la Biblia se ha mantenido en pie. De hecho, siendo la fe cristiana la religión mayoritaria en el momento del mundo, eso más bien muestra que a pesar de los ataques y de los filtros, agarra cada vez más fuerza a pesar de los grandes detractores. La gran mayoría de ilustres de la época del Renacimiento apostaron a la desaparición total del cristianismo luego de haberse adentrado a una etapa filosófica e intelectual. Pero, ¿cómo iba a desaparecer? ¿Cómo iba a desaparecer la Biblia? En nombre de la verdad no se puede destruir aquello que es una realidad. Y la realidad última es inexcusablemente, por más que los ateos neciamente quieran negarle, es Dios. De manera que, entrando ya en materia con uno de los alegatos que más yo he escuchado para dudar de si la Biblia fue manipulada o no, es sobre la forma en cómo fue que se compilaron todos los libros de la Biblia, o cómo fue que se escribió, o si no fue modificado en el tiempo por el antojo de algunos cuantos o algún grupillo por allí que estuvieron en el poder, o que la imperfección y corrupción humana haya afectado el resultado final. Por ello es que, aunque esto que vaya a compartirles suene un poco ahistórico, presten mucha atención porque esto debe interesarle a todos, tanto a los cristianos, porque tengo la seguridad que les dará un mayor aprecio por la palabra de Dios y además de saber cómo responder cuando se le presenten este tipo de argumentos para desacreditar su fe, o cuando demanden razón del por qué creemos lo que creemos, como lo dice 1 de Pedro 3:15. Y para esos que no se identifican con ninguna religión y me están escuchando en este momento, pues también puedan reflexionar sobre esas repetidas razones que se dan a sí mismos para no creer lo que dice la Biblia ni en Jesucristo. Es importante entender que la compilación del Antiguo y Nuevo Testamento no fue muy controvertido en las formas que algunos escritores modernos han alegado o lo que algunas personas incrédulas sostienen. No hubo reuniones a puerta cerrada de los poderosos judíos o cristianos que votaron por ciertos libros en base a las agendas políticas. Y al contrario de lo que la entretenida novela de Dan Brown dice con el Código de Da Vinci, el emperador Constantino no tuvo nada que ver con el resultado de qué libros iban a componer la Biblia, porque de hecho cuando llegó a sus manos estaban todos los 66 libros que actualmente componen la Biblia hebrea. Lo primero de lo que debo hablarles es sobre primeramente el canon, y el canon fue la lista oficialmente aceptada de libros. Orígenes utilizó la palabra canon para expresar lo que llamamos la regla de fe, la norma por la cual hemos de medir o evaluar. Y bueno, después más tarde llegó a significar lista o índice. Un punto que hay que dejar claro aquí es que la Iglesia no creó el canon o los libros incluidos en los que llamamos escrituras. Más bien, la Iglesia reconoció los libros que fueron inspirados desde su comienzo, inspirados por Dios, al ser escritos. Para ser incluido un libro en el canon, se sometía a pruebas. Había básicamente 5 principios guías que se usaban para determinar si un libro era o no canónico o de las Escrituras. Si era autoritativo, era un filtro con revelación dada al hombre por parte de Dios, cosa que podemos verificar porque lo que venía de parte de Dios se cumplía luego, profecías, y eso se puede verificar el cumplimiento o no históricamente hablando. Segundo, si era profético, escrito por un hombre de Dios. Tercero, si era auténtico. Los padres de la Iglesia eran partidarios de la política de si estás en duda, deséchalo. Esto pues realzó la validez de su discernimiento de los libros canónicos. Y por último, si era dinámico, si tenía el poder de Dios que transforma las vidas. Y por último, si fue recibido y reunido y leído y usado, es decir, si era aceptado por el pueblo de Dios.
Para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento sí fueron reconocidos. Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento, y eso lo vemos plasmado en esa expresión de Pablo, esa opinión de Pablo en 1 Timoteo 5:18. También pueden ver Deuteronomio 25:4 y Lucas 10:7. Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. En 2 de Pedro 3, versículos 15 al 16 lo dice. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias también. Vemos eso en Colosenses 4:16, 1 de Tesalonicenses 5:27. Clemente, estos, digamos, evidencias internas. Y externamente, Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento en el año 95 después de Cristo. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros en el año 115 después de Cristo. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 22 libros entre los años 170 y 235 después de Cristo. Digamos que, según lo que han mostrado los expertos y teólogos, los libros más controvertidos del Nuevo Testamento en su momento histórico pues fueron Hebreos, Santiago, 2 de Pedro, 2 de Juan y 3 de Juan. El primer canon fue el canon muratorio, que fue compilado en el 170 después de Cristo. El canon muratorio incluye todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y 3 de Juan, y en el año 363 el Concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la Apócrifa y los 27 libros del Nuevo Testamento, fuesen leídos en las iglesias. El Concilio de Hipona del año 393 después de Cristo y el Concilio de Cartago del año 397 después de Cristo también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. Y cuando se refiere a reconocimiento, es a la aceptación del testimonio y evidencia de lo que allí se escribe como verdadero. Algunos me escucharán y dirán, esa información la manejan solo los expertos, eso es información histórica. Yo como cristiano no necesito saber todo eso. ¿Para qué conocer a detalle todo eso que me estás diciendo, María Andreina? Bueno, aunque tú no lo creas, yo he tenido conversaciones con personas que no son para nada religiosas y me han mencionado incluso hasta el Concilio de Hipona para señalarme un punto en que ellos consideran débil y que por ello no confían en Dios, que haya sido el autor soberano de la Biblia, sino que fue el hombre. Así que aprendan, no subestimen la cantidad de información que pueden tener las personas acerca de la fe cristiana, pero sabemos que la mayoría de las veces son informaciones a medias, de esos que se acercan a uno y a presentar obstáculos para creer. Son informaciones no profundizadas y es nuestra responsabilidad darles las razones, responder a esas objeciones. Esas objeciones que solamente conocen de manera superficial y son informaciones que normalmente buscan es validar su posición incrédula. Y por eso es importante, como digo, que usted misma las conozca, si es el caso, que sea pues ahora que esté teniendo conocimiento de todo eso. Y continúo con lo que vengo diciéndoles. El historiador Josefo escribió: desde Artajerjes hasta nuestro tiempo, todo ha sido registrado, dice este historiador, pero no ha sido considerado digno del mismo crédito que lo que había precedido, pues la exacta sucesión de los profetas cesó, pero la clase de fe que hemos colocado en nuestros escritos se evidencia por nuestra conducta, pues aun cuando ha pasado muy largo tiempo, nadie se ha atrevido a añadirles algo o suprimirles algo ni a alterarlos en alguna manera. Estas son palabras del historiador Josefo. Desde Artajerjes, eso significa que, bueno, se refiere al tiempo en el que fue escrito el último libro, Malaquías. Los libros no son incluidos, los que no son incluidos porque no son canónicos, abundando en inexactitudes,
anacronismos históricos y geográficos, enseñan doctrinas falsas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con el resto de la escritura, carecen de los elementos distintivos que le dan a la genuina escritura su carácter divino. Así que bueno, no ha sido porque Constantino, ya él tuvo todos los libros en sus manos. Él lo que hizo fue apoyar este movimiento cristiano por soberanía de Dios, pero no tuvo nada que ver con la composición de las escrituras, ni para favorecer a nadie. Así que eso es lo que les voy a compartir por ahora para no hacer este episodio tan largo. Así que con eso cerramos el episodio de hoy y ya será pues hasta una próxima entrega, pues donde estaré abundando mucho más sobre la veracidad de la Biblia y por qué podemos confiar en que este escrito no es un invento del hombre y es la palabra de Dios. Como siempre, espero que este episodio haya sido útil y si crees que pueda serlo para otros, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcasts donde me puedas estar escuchando. Si lo haces a través de YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que pueden escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo, ya saben, desde mis hermosas tierras venezolanas, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.